Es importante que nos importe la opinión de los demás, pero hasta cierto nivel. Cuando ya no es normal y cuando ya estamos hablando de que necesitamos hacer una introspección, conocer nuestra historia, sanar heridas, quizá incluso del pasado, es cuando ya empezamos a ser disfuncionales. Tú no puedes amar lo que no conoces. Y entre más te amas, pues menos ansiedad, menos depresión, menos trastornos, menos padecimiento. Que se exponga a conocerse. Bienvenido, bienvenida a ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Hay gente que no vive, actúa. Actúa amabilidad, actúa felicidad, actúa fortaleza. Lo hace porque aprendió que ser uno mismo era peligroso, era criticable, tal vez era insuficiente. Y ese miedo a no encajar, a decepcionar, a ser juzgado, se convierte en una cárcel emocional de la que ni siquiera te das cuenta. Hoy estoy con Giovanna Zorrilla. Ella es speaker internacional, psicóloga y fundadora de Be Mindful. Y vamos a hablar precisamente de eso que muchas personas sienten, pero casi nadie se atreve a decir. Del miedo a ser tú y de lo que pasa cuando dejas de vivir para gustarle a todos y empiezas a vivir para gustarte tú. Bienvenida, Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Creo que tu introducción lo dice todo. Vamos a estar hablando de este tema tan importante que aparte me encanta. Y bueno, para que todas las personas que te escuchen puedan quedarse con algo el día de hoy. Gracias, estoy muy contenta de que puedas estar aquí hablando de esto. Me emociona mucho el tema. Y para abrir este espacio, Giovanna, quiero empezar preguntándote, ¿tú de qué estás hecha? Wow, qué pregunta. Mira, te podría decir que de amor. Estoy hecha de amor, estoy hecha de ganas de ayudar a las personas, de compartir, de tener esta empatía, de transmitir pues, lo que a mí me ha funcionado no solo en la vida profesional, sino también en mi día a día. Me encanta esa respuesta. Muchas gracias por compartirla y por compartirte con nosotros. No, y gracias por hacerla, porque son cosas que no te No te preguntan. lo preguntas, ¿verdad? Así luego los agarro en curva y es, ay, Sí, no sí. esperaba eso. Pero gracias por compartir desde tu corazón. Y bueno, quiero preguntarte, Joana, ¿qué le pasa emocionalmente a alguien que actúa toda su vida para ser aceptado, para ser validado, para ser aprobado, pero nunca se siente suficiente? Bueno, a ver, hay consecuencias que pueden marcar tu vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay que se casan sin realmente querer a la persona por miedo a decir no desde ese simple hecho? ¿Cuántas personas súper creativas con muchísimo talento pues no se atreven a exponerse por miedo al fracaso, por miedo al rechazo? ¿Cuántas personas también se dedican a algo que realmente no quieren con tal de cumplir las expectativas de papá o mamá, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente esto tiene consecuencias y muy grandes. Y el hecho de que puedas conocer tu historia, que puedas conocerte, pues eso ayuda muchísimo a tomar también mejores decisiones y por lo tanto tener mayor bienestar. ¿Y de dónde viene ese miedo tan profundo que creo que tal vez todos en algún momento llegamos a tocar, de ser tú mismo? Qué bueno que lo mencionas y aquí me gustaría, antes de responderte, decir justo que es algo normal. Es importante que nos importe la opinión de los demás, pero hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque vivimos finalmente en una tribu, vivimos en sociedad, somos seres sociales. De hecho, tú imagínate en épocas antiguas, ¿qué pasaba si, por ejemplo, te exiliaban de una comunidad? ¿Podías sobrevivir? Por supuesto que no. No puedes sobrevivir. Si a ti te echan de una comunidad para que te quedes tú solo, pues no puedes sobrevivir. Y el cerebro está programado para poder sobrevivir. Entonces es un mecanismo incluso de defensa de decir, hey, compórtate porque necesitas pertenecer y necesitas formar parte de esa tribu. Cuando ya no es normal y cuando ya estamos hablando de que necesitamos hacer una introspección, conocer nuestra historia, sanar heridas, quizá incluso del pasado,
pues es cuando ya empezamos a ser disfuncionales. Y aquí me viene el caso de una paciente, pongámosle el nombre de Laura, porque no es un nombre Sí. real, pero Laura tiene 34 años, es una mujer soltera, profesionista que se dedica al periodismo. Y bueno, ella llegó a consulta y de hecho llegó así como cruzada, como muy penosa, como muy reservada y también muy enojada, muy frustrada, porque ella había pasado por diferentes psicólogos y nada le había funcionado realmente, no se sentía entendida. Entonces yo lo que le dije fue, a ver, tranquila, tómate el tiempo que necesites, si quieres estar unos segundos en silencio, lo puedes estar y cuando te sientas lista, empiezas. Yo no lo esperaba y de pronto la volteo a ver y estaba llore y llore y llore. Y yo, bueno, ¿qué pasa? Y me dice, no, Gio, es que estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque en mi trabajo están a punto de correr, de despedirme. Soy muy buena, tengo un currículum impresionante, pero tengo que asistir presencialmente a las juntas, tengo que ir a los eventos y no puedo ni pedir un café en Starbucks. No puedo, cada vez me cuesta más trabajo salir de mi casa, ya no veo a mis amigos, ya no veo, ya no salgo, estoy encerrada en mi casa y esa es mi zona de confort. Y esto, pues, me va a costar el perder el trabajo que tanto me gusta, que tanto añoro. He hecho las fiestas estas que hacen en fin de año y todo, tampoco podía ir porque tenía pavor de lo que la gente podría llegar a opinar de ella. Ya. No solo físicamente, sino también de lo que ella pudiera decir o hacer. Entonces, bueno, después de varias sesiones y después que empezara a abrirse porque le costaba mucho trabajo confiar en alguien, nos dimos cuenta de su historia de vida. ¿Y qué pasa? Aquí, si nos vamos a su pasado, pues ella era una niña que era muy abierta, extrovertida. ¿Y qué pasaba? Tenía un papá muy violento, una mamá muy pasiva y dos hermanos más grandes que ella que pues eran violentos también con ella. De hecho, más adelante hubo un abuso sexual por parte de uno de ellos. Okay. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues papá le decía, ya cállate, ya me tienes harto, ya no. Agarraba el cinturón y le pegaba, ¿no? Entonces mamá, por el otro lado, pasiva, pues hacía comentarios como, hey, ya sabes cómo es, ya, cállate, quédate calladita ahí, no lo molestas porque ya sabes cómo se va a poner, ¿no? Comentarios como, mejor no le muevas, quédate callada, ya sabes cómo es, tuvo una infancia tu papá muy difícil, por eso es como es, justificándolo constantemente. Entonces, por un lado, tenía el rechazo de papá y por el otro lado tenía esta herida de abandono de a mamá. ¿Abandono por qué? Porque, pues, ¿quién la protegía? ¿Quién estaba ahí con ella? ¿Quién le decía, no, tú vales, tú importas y no permitas que te golpeen, que te hablen mal? A esa edad no tienes las herramientas suficientes para poder salir adelante. Entonces, esta niña empezó a apagarse, empezó a pues, ocultar esa luz y calladita, pues se veía mejor. Y si no brillaba, pues era mejor, porque así ya no había crítica, no había burla de los hermanos. Ese personaje me protege, ¿no? Este personaje me protege. Y entonces se lo empieza a creer. ¿Y qué pasa? Pues crece y empieza a ver pues esta parte de que quiero tener novio, quiero tener amigos y pues no puede ser ella, porque siempre es, no, y qué va a pasar si me dicen algo, si me rechazan, si no lo hago bien, ¿no? Entonces, antes que me digan que no lo hago bien o que se burlen, pues prefiero no hacer. Y entonces te quedas en esta parte de, pues, de apagarte, de dejar de ser tú mismo. Y esa historia la cuento porque creo que es muy relevante y creo que uno de los 5 puntos que me gustaría comentarte sobre qué hacer es conocer tu historia. Qué importante es conocer tu historia, qué importante es hacer esta pausa
para poder identificar qué tipos de pensamientos estás teniendo. Si son pensamientos de, ¿y si se burla de mí? ¿Y si me critica? ¿Y si me avienta un tomatazo mientras hablo? ¿Y si me paralizo? ¿Y si digo una tontería? ¿No? Qué importante es identificar si predominan esos pensamientos a lo largo de mi día o no. ¿Y de dónde viene, no? Y de dónde viene. Sí, hacer este reencuentro de nuestra historia para identificar de dónde viene, para poder entender esas creencias que tenemos, porque hace cuenta que es como si fuera un GPS nuestra mente, ¿no? Si está programada de cierta forma, necesitamos ir a esa programación para identificar de dónde vienen esas creencias y poderlas reestructurar a algo mucho más adaptativo, pues que finalmente se adapta con las herramientas y madurez que ya tienes en esa realidad que quieres. Y Giovanna, yéndonos un poco a esta parte en donde pues tal vez hay gente que es muy para afuera, Ujú. eso no quiere decir que no esté actuando. Sí. ¿Cómo o qué señales podemos identificar para nosotros mismos? Pues ser muy honestos desde el ¿estoy actuando o estoy viviendo? Sí. Sí me explico, al final creo que hay distintos personajes y tal vez sí, tal vez hay personas que la máscara o el mecanismo de defensa que toman, porque para mí el personaje es un mecanismo de defensa de alguna manera. Entonces, este personaje que yo adopto me protege de ir a lugares sociales donde me van a criticar, donde me van a juzgar, donde me van a lastimar, como cuando era niña, ya me lastimaron. Pero tal vez también hay otro, que es lo que se espera de mí, es que esté para afuera, que comparta, que esté alegre, que produzca, que nunca me detenga. ¿Cómo puedo yo como muy conscientemente decir hasta qué punto sé si estoy en mi personaje o si estoy en mi ser, por así decirlo? Creo que es volver a ti, es hacer esta pausa, identificar si está siendo congruente entre lo que piensas, dices y haces, ¿no? Si tu pensamiento predomina todo este miedo de ISIS, ¿no? De todos estos what ifs, de lo que las otras personas podrían ser o hacer, y tú por un lado te vistes, imaginemos un adolescente, ¿no? Que se viste de tal forma para poder integrarse a un grupo. Preguntarse, a ver, ¿realmente me estoy vistiendo porque así me gusta vestirme o para encajar y pertenecer ante los demás? Y si es la segunda respuesta, entonces es un red flag. Ojo, aquí es importante mencionar que las personas que llegan a tener, por ejemplo, ansiedad social, que ya es como el extremo del miedo al que dirán, ¿no? Que incluso llegan a tener ataques de pánico y todo, no necesariamente tienen que ser tímidas, porque muchas veces relacionamos la timidez. Ajá. Sí, 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 con Tú, el miedo social, ¿no? Digamos. tú puedes, exacto, con el miedo social, tú puedes ser súper extrovertida, De hecho, ahorita que lo dices, pues sí, conozco personas que justamente e son muy para incluso afuera, pero deportistas, ¿no? Pueden sí. tener a cantidad de ojos encima de esas personas, pero tú las entrevistas y no pueden Sí. ver a la cámara, ¿no? Entonces depende cuáles son esos miedos y para saber, pues hay que identificarlos primero. Y para eso necesitas conocerte. Y para conocerte necesitas hacer esa pausa de detener, porque estamos tan inmersos en nuestra rutina, en pendientes, en todo lo de nuestro día a día, que muchas veces nos perdemos en eso y no nos escuchamos realmente. Entonces, si hay congruencia entre lo que pienso, digo y hago, vamos por buen camino. Si hay una disonancia ahí, quiere decir que hay un red flag importante y puede ser que estés con el traje del personaje X que termina pues siendo una cárcel bastante desgastante para uno mismo. Me encanta lo que dices y creo que me lleva al punto de, pues el único camino, pues es el autoconocimiento, ¿no? Porque al Ujú. final creo que todo personaje en algún momento nos funcionó, por algo nos lo pusimos, ¿no? Por algo decidimos actuar de cierta manera y Claro. muchas veces tal vez pasar de ese personaje a pasar a la persona Exacto. puede doler muchísimo. Puede doler muchísimo porque no conocemos lo que es quitárnoslo. Entonces, ahorita que te escuchaba, pues sí me preguntaba como, bueno, ¿y cómo identifico? Y creo que pues lo que dices, el único camino es el autoconocimiento Ujú. para ver y encontrar esta congruencia, ¿no? Entre lo que hay aquí, lo que hay aquí y lo que hago. Exacto, exacto. Me encanta cómo lo pones. Y bueno, hay 5 pasos Ok.
que me gustaría compartirles. Si yo identifico que realmente hay una disonancia en mí, que estoy teniendo este traje puesto, porque fíjate, Steph, 1 de cada 8 personas padece de esta ansiedad social y solo el 40% pide ayuda. O sea, realmente estamos hablando de muchísimas personas que viven con este traje de alguien que no es realmente y que no se sienten felices con eso. Porque todas estas personas que, por ejemplo, como en el caso de Laura, que se quedaban encerradas en su casa, pues normalmente no piden ayuda por lo mismo, porque qué vergüenza, porque qué van a pensar de mí. Se relaciona muchísimo. Entonces, son personas que lo viven muy en silencio y normalmente son personas que tú las ves pasar y dices, ay, qué rara, o qué sangrona, ¿no? O Cuando no tiene que... nada que ver contigo. Exacto, no tiene nada que ver contigo. Al contrario, la otra persona está panicada y tú, ay, qué sangrona, ¿no? Por decir algo. Es este tipo de perfil. Entonces, lo primero, lo que comentaba, conoce tus pensamientos, identifica qué pensamientos están predominando en tu día. Si en tu día está el easy la mayor parte del tiempo, hey, red flag, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Eso ya no es lo normal. El número 2 es conocer tu historia, ¿no? Lo que comentábamos, conocer tu historia, conocer posibles heridas para tú poderlas sanar y poder transformarte también, cambiando estas creencias que muchas veces llegan a ser limitantes. El número 3 es esta parte de asertividad. ¿Cuántas veces caemos en o lo agresivo o lo pasivo, ¿no? Personas pasivas, por ejemplo, no sé, eh, le dicen lo que sea y no saben decir no. No pueden. Lo florean de 1000 cosas y acaban diciendo que sí, a cosas que realmente no querían hacer o decir, o por ejemplo, personas en el trabajo, ¿no? Que les pides ayuda y siempre, sabes que siempre te va a decir que sí, siempre ahí va a estar, ¿no? Bueno, esa es la parte pasiva, el no saber decir no. La parte agresiva, el actuar de forma agresiva, son estas personas que utilizan mucho palabras como deberías, tendrías, ¿no? Palabras que pueden llegar a ofender a la otra persona, ¿no? Siempre va a haber por él mismo y no tanto por la otra persona. En el pasivo es lo opuesto. Siempre voy a ver Para afuera. para afuera, para la otra persona, en lugar de ver por mi beneficio. Y qué difícil a veces, y sobre todo para este tipo de personas, encontrar este punto medio, en donde yo volteo a ver mis necesidades y puedo expresarlas de una forma empática, respetuosa ante la otra persona, ¿no? Entonces eso es clave. Ese es el punto 3. Palabras clave para ser asertivo es pienso que, en mi opinión, me gustaría que. Sentí, no, el típico me hiciste sentir, no, Sí, sí. sentiste. Exacto. Y aquí también viene mucho esta parte de decirte, a veces decir que no, pues es decirte sí a ti mismo. Ese es el punto número 3. El punto número 4 sería rodearte de personas que te sumen, que te aporten, que puedas ser tú. ¿Qué necesidad de ponerte ese disfraz con tal de pertenecer, ¿no? Y esto muchas veces en adolescentes, pero también pasa en adultos. ¿Cuántas veces incluso hasta actúas, te vistes distinto y todo con tal de pertenecer sin realmente ser tú? Entonces, mejor rodéate de personas con las que compartas mismos valores, mismos intereses, el mismo todo. Totalmente, creo que hay mucho miedo a pues que te dejen de creer, ¿no? Esta parte, pues porque al final todo regresa ahí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues para pertenecer. ¿Pero por qué quiero pertenecer? Para sentirme amado, para sentirme aceptado. Entonces, si me aceptan, pues de alguna manera es un lenguaje de amor, por así decirlo. Claro, y esa es la creencia. Esa es la creencia. Pero ahí te estás haciendo infiel a ti mismo, por así decirlo. Claro, ¿no? por eso dicen mucho que a medida que traiciones incluso a tus papás, tal vez es cuando te dejas de traicionar a ti mismo. Suena fuerte la palabra traición, pero bueno, en psicología es muy usada, tú lo sabes. Entonces, pues creo que ahí hay mucha carnita que podemos. Completamente. Y bueno, el punto número 5, que es la técnica que yo más utilizo, que es derivada de la terapia cognitivo-conductual,
que desafortunadamente no muchos psicólogos conocen, pues es la técnica de exposición y prevención de respuesta. Ok. Porque ¿cuál es la forma de enfrentar tus miedos? ¿Cuál es? ¿Cuál crees que sea? Pues exponiéndote a ellos. Exponiéndote a ellos, por supuesto. Entonces, entre más te expones, el miedo Se diluye. se va diluyendo, exacto. Nunca se va a desaparecer, No, tiene su función. pero, bueno, empezando porque el miedo es importante, ¿no? Claro. Lo necesitamos tener para poder sobrevivir. Pero el punto es que en lugar de tener un 10 de miedo, si lo podemos poner en una escala del 1 al 10, en lugar de sentir un 10, pues puedo llegar a sentir un 3, un 4. Y de esta manera, pues soy mucho más funcional, ¿no? Igual iba a ser incómodo pedir el café en Starbucks, pero entre más veces lo hago, Lo pida. Ajá. entre más veces lo pida, pues esto cada vez pues me voy a sentir más, pues Seguro, más ¿no? adaptado y más seguro de poder hacerlo. Obviamente esto es una explicación como muy general. No, pero a veces sirven más, ¿no? Al final Exacto. bajarlo así como un lenguaje que todos dominamos y que todos conocemos literal casi con peras y manzanas, creo que es la forma de poder desmenuzarlo y masticarlo mucho mejor. A mí me encanta el ejemplo que pones. Finalmente, Exacto. pues habrá un día en el que pues ya no me cueste pedir el Starbucks O decir que no, o decir que no quiero Starbucks. no, o decirle a una persona, no, Sí, ¿sabes sí, sí. qué? No puedo, Claro. no quiero, no, no puedo, o no me gusta, ¿no? El exponerte a decir la palabra. De hecho, a ella en específico, a la paciente que te comentaba, en una de las sesiones lo que la ponía a hacer era decir la palabra no en voz alta. No sabes el trabajo que le costaba. Y eso es algo que tenemos que entender, que no porque para algunos sea algo muy fácil, para la otra persona también. Y es parte de tener esta empatía, ¿no? Si nosotros les decimos a las personas, por ejemplo, con ansiedad social, ya no es para tanto, o estás exagerando, o eso es súper fácil. Pues más allá de ayudarla, No, porque esa es la intención, pero más allá de ayudarla, pues vamos a generar completamente lo pues opuesto. invalidas, ¿no? Al final creo que es como cuando a un niño le dices, ay, párate, no te pasó nada. Sí, inválidas y se siente la persona sola también, no entendida. Entonces, qué importante también cuidar nuestras palabras y más vale a veces el silencio que decir algo que pueda afectar a alguien más. Alguien más. Sí, ser más amables, ¿no? No sabemos cómo le están pasando a los demás. Sí. Creo que eso también es algo importante. ¿Y qué pasa, Gio, cuando empiezas a vivir desde esta autenticidad, aunque incomode? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves tú en tus pacientes? Wow, es una libertad increíble. Es una libertad. O sea, lo que a mí me dicen es que Gio era una cárcel de verdad invisible en la que yo vivía. Imagínate, no salir de tu casa, quedarte todo el tiempo, no ver amigos. Obviamente ve a las personas y se le antoja convivir con las personas. Obviamente se le antoja salir a bailar, se le antoja ir a restaurantes, pero te empiezas a imposibilitar y empiezas a ser disfuncional en todas las áreas. Y cuando eres disfuncional en todas las áreas, pues eso se relaciona con la depresión, con la ansiedad, con otro tipo de trastornos. De hecho, qué bueno que lo mencionas, la ansiedad social muchas veces aparece primero antes de una adicción, por ejemplo, Ok. o de algún trastorno de ansiedad, de pánico, de depresión, porque por lo mismo, porque la persona se empieza a aislar, empieza a dejar de ser ella y empieza entonces a tomar. Con el alcohol, pues me desinhibo y entonces ahí ya puedo convivir, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo. Claro. Y entonces va a terapia, pero por el problema del alcoholismo, No por la raíz. no por la raíz, sí. Y qué importante también es identificar es este punto, ¿no? Porque justo por la falta de información que hay, o se normaliza o da vergüenza expresarlo. Sí, y al final se va creando desde que somos niños, ¿no? Al final creo que, bueno, esto que cuentas, por ejemplo, pues vamos a poner a Laura, ¿no? Porque me llamó la atención su historia. Hablando de Laura, tú me platicas que esto, pues obviamente se implanta o nace desde que es una niña con esta situación con su papá, con su mamá. Toda la vida crece así. Entonces, ¿cómo se reconstruye una identidad real
cuando toda la vida has estado en este papel actuado? ¿Cómo puedes? Para mí es como conocerte de adulto, ¿no? Porque nunca tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿O cómo puedes ir reconstruyendo esa identidad? O reinventándolas. A ver, es importante mencionar que no solo una cosa determina cómo vayas a ser de grande. No porque tus papás hayan sido así significa que vayas a tener ansiedad social. Finalmente es algo multifactorial, ¿no? Sí. Desde la genética, si tuviste papá con ansiedad, con depresión, desde el ambiente que se fomentó, si tuviste apoyo por parte de amigos, maestros o no, ¿no? Factores ambientales, o sea, es algo multifactorial. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que es con conciencia. Primero, pues haciendo esta pausa. De esa pausa, eso lo menciono en todas mis conferencias, talleres, en sesiones, porque es que si no paramos, no podemos hacer conciencia de saber, oye, ¿cómo me siento realmente? ¿Qué pensamientos predominan en mi día a día? Tenemos más de 60,000 pensamientos en mi día. Si de esos 60,000, un 80% son negativos, pues ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué actitudes voy a tomar ante la vida? ¿Cómo voy a interpretar lo que me sucede? Entonces, estas pausas son tan necesarias para identificar, pues, y podemos empezar de esa manera. ¿Qué pensamientos están predominando? Tú cuando vas al doctor, pues el doctor quiere saber dónde te duele, ¿no? ¿Qué tienes para saber qué darte, qué medicina darte? Pues en psicología es igual. Necesitamos ser unos expertos en cómo piensa para saber qué herramientas darte y saber cómo podemos eh, ayudarte a que pues tengas una vida pues mucho más estable y con mayor bienestar. Mayor calidad de vida. Mayor calidad de vida, así es. Oye, y si nos vamos a esta parte, porque bueno, hemos hablado de este lado de la ansiedad social, de personas que padecen el tema de la ansiedad social, cómo se reconstruyen, que es multifactorial el que estén en ese lugar. Pero en el día a día, creo que estamos en contacto con muchas personas que viven en un personaje. Incluso nosotros, yo creo que de repente, al menos yo, sé que me pongo un personaje, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo podemos ser? Y te hablo del día a día en literal, no sé si te ha pasado, pero que dices, no, pues es que esta persona cuando me la encuentro sola es una tipaza, es un tipazo, platica, se desenvuelve, somos mejores amigas, ¿no? Mejores amigos. Pero de repente lo encuentro con su grupo social y hace cuenta que me lo cambiaron. Es otro completamente. Es distante, como si no me conociera. Sí. Para mí eso es, pues me pongo un personaje, el personaje que tengo que ponerme para seguir perteneciendo a este grupo. Pero no hay conciencia de ese tipo de personaje. ¿Qué herramientas podría haber o qué señales podríamos buscar cada quien, ¿no? En su persona. Porque al final, ¿Te refieres a tú decirle a tu amigo que actúa distinto contigo? no, yo como persona poder identificar, porque no lo vemos, yo creo que no lo vemos. No creo que la persona que actúa contigo de una manera y luego tal vez está con un grupo y actúa diferente sea totalmente consciente de que lo está haciendo. ¿Cómo puedo identificar o qué semáforo, qué señales podría haber para decir, ok, no tengo ansiedad social, no estoy ahí, pero podría mejorar esto? Sí, exacto. Finalmente no soy yo en todos los espacios. Sí. Sí, me sigue. No sé si fui claro. Sí, a ver, primero teniendo la información, ¿no? Si no hay información, si no hay acceso, y por eso agradezco este espacio para las personas que nos escuchan, porque si no hay esta información, pues ¿cómo nos podemos dar cuenta? Creo que también las personas que rodean a este personaje multifacético, ¿no? También creo que se podrían acercar a decirles, oye, veo esto, ¿no? Veo que cuando estás con estas personas te comportas de una manera y cuando estás con otra te comportas de otra. ¿Qué pasa? Si la persona se abre y pide ayuda, se pueden hacer muchas cosas. Si la persona así le gusta, así está bien para él y le es funcional, hay que respetar el proceso de cada persona. Sí, creo que eso que dices es importante. Al final son procesos y creo que también no todas las personas llegan, al menos en esta vida, no todas, tienen la fortuna, porque yo lo considero una fortuna, de poderse romper a tal punto de cuestionarse si esa persona que han sido durante tanto tiempo es la que siguen siendo. Sí. Porque tal vez aceptar que ya no,
tal vez reinventarte, como me gusta decirlo, ¿no? Como una vasija nueva, como la técnica de Kintsugi. Tal vez eso signifique perder cosas que hasta ahora te han dado un beneficio, perder amistades, perder familia, perder hasta un trabajo, tal vez. Y perder eso me deja con una sensación de ¿quién soy? Sí. Sí, y eso es lo padre también del proceso, que puedes empezar a conocerte. Y quizá cometas algún error y quizá descubras que por ahí no es y redirijas tu camino, pero eso es la parte de la vida. Creo que eso es lo que hace emocionante nuestro proceso y eso es lo padre. Imagínate que ya estuviera escrita toda nuestra vida, pues qué aburrido sería, ¿no? Entonces, el que puedas elegir, el que puedas hacer estas pausas para poder descubrirte, cuestionarte. Creo que eso es lo principal, el que te puedas cuestionar. Sí. A ver, ¿soy feliz? ¿Estoy bien? ¿Me siento bien en mi propia piel o no? Oye, me fui apenas, en mayo me fui a un retiro de silencio. Para mí estar en silencio es un súper reto. La verdad es que hablo mucho, soy súper intensa. Pero hice el experimento, me fui a un retiro de silencio y eran 36 horas en silencio. Y es en un lugar que es una ecoaldea. Entonces no hay luz, los baños son baños secos, está lleno de animalitos. Y yo siempre me había dicho a mí misma y al mundo, ¿no? Que me chocan los insectos. O sea, de que veía un, mayate. Ajá. Así de, ya sabes, gritos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando me fui a este retiro de silencio, literal estando en silencio, el primer día que llegué y vi que le tenía, ya hablo empezado porque ya no. Le tenía fobia a las lagartijas, pero una fobia mal, de que en mi luna de miel me salí del hotel porque había lagartijas. Entonces llego al retiro y en mi cuarto así empiezo a escuchar, ya sabes, y dije, no, es que no hay manera que yo pueda dormir aquí. Pero de alguna forma, pues no me quedaba de otra, ya estaba ahí. Sí. Te juro que una de las cosas que descubrí, entre miles que descubrí que no voy a compartir ahorita porque no me daría tiempo, en esas 36 horas de silencio, fue darme cuenta que no, que a Steph realmente no le dan tanto nervio los insectos. O sea, dormí con una araña en el baño, con una lagartija en el techo, con mosquitos por doquier. Me acosté en la noche en unos como camastros que había que podías ver el cielo negro. Así me topaban todos los mayates y yo nada más les hacía así, ya sabes. Y para mí fue impresionante. O sea, tal vez estoy poniendo otra vez un ejemplo chiquito, pero fue como, y si eso de que no te gustaban los insectos es parte de un personaje que te creaste por X, Y o Z, y hoy me doy cuenta que no tengo tanto problema con esto que yo me había dicho que sí. Tal vez porque en algún momento me funcionó, no lo sé, no tengo ahorita el recuerdo exacto, pero con ejemplos así de chiquitos. Y ayudó el que estabas en silencio. Lo dije por lo que dices de las pausas. Sí. Porque en el día a día no, yo regresé del silencio y me ha costado pausar otra vez, la verdad. No debería ser necesario irnos a un retiro. Sí. Si tienen la oportunidad, háganlo, ¿no? Pero hay joyas en la pausa y en el silencio. Sí. Y creo que ahí hay respuestas que a veces buscamos en libros, en cursos, en talleres, en meditaciones, en terapias, en medicina, ¿no? En todo. Donde la respuesta está en ti y real, o sea, nos ayuda mucho tener herramientas, pero finalmente la respuesta la tenemos nosotros. Sabemos nosotros qué tenemos que hacer. El punto es hacerle caso. Ese ya es la diferencia. Que tanto escuchamos a nuestro cuerpo, que tanto escuchamos a nuestros pensamientos, que tanto nos escuchamos a nosotros. Eso, la conexión con nuestro cuerpo. Y lo que te pasó, si te hubieras quedado más noches con la lagartija ahí, pues más te hubieras familiarizado con él. Hasta la acariciaba, yo creo que hasta mi amiga se volvía. Hasta tu amiga se volvía. No es necesario acariciarla, pero ya te hubiera pasado desapercibido, ¿no? O quizá lo hubieras escuchado, pero en lugar de un 10 de miedo, te hubiera dado un 3, un 4. Claro, porque también al final el beneficio de no ponerme histérica, pues es mayor, ¿no? Es, pues esto es lo que hay, voy a descansar, al final. Ahí elegiste tu descanso, por supuesto. Y entonces ahí se desenmascara esta creencia de que tienes pánico. Pues tal vez no era yo. Exacto. Tal vez hubo alguien, porque sí me acuerdo que alguna vez me contaron una historia con lagartijas que me dio pavor. Y tal vez no es mi miedo, tal vez era el miedo de la persona que me lo contó. Exacto. Y en ese momento me lo puse. El preguntarte de quién es este miedo. Es parte de cuestionarte. Esto no es mío, ¿no? Esto no es mío. Te lo regreso, gracias, hasta luego. Así, tips muy puntuales que pudieras compartirnos. Bueno, esta parte de la exposición creo que es esencial.
Pueden encontrar un workbook en nuestra página web gratuito. Que si en nos donde compartes tu página, si quieres, también. es www.bemindful.com.mx. Ok. Y tenemos un workbook con ejercicios justo para trabajar con los miedos, para trabajar con la ansiedad, técnicas de relajación como la respiración, que es clave para poderte autorregular y poder tomar acción, ¿no? Esto cuando son casos sencillos, cuando no es algo que te imposibilita o que ya empieza a ser Sí. disfuncional en más de un área en tu vida. Ahora, tomar terapia definitivamente si ya es algo muy disfuncional o si necesitas orientación de, a ver, yo sí está padrísimo esto de conocerte, pero ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde se empieza? Sí, como el dime paso a paso. Dime paso a paso, ¿no? Entonces, en iniciar ese proceso también es importante rodearte de las personas que te suman, que puedas ser tú y pedir ayuda, ¿no? Creo que también es eso esencial. Sí, saber que no tiene nada de malo pedir ayuda. Saber que no tiene nada de malo pedir ayuda, que todos tenemos problemas de diferentes tipos y el que lo puedas voltear a ver y hagas algo al respecto, creo que eso es de grandes, que no muchas personas lo hacen, así que No, es de admirarse. Yo también lo comparto. sí, Para mí pedir ayuda es una gran virtud, saber sí, pedirla. sí. ¿Y qué le dirías yo a alguien que hoy siente que no sabe quién es sin ese personaje que lo ha sostenido por años? Que se exponga a conocerse, porque en el momento que se expone, tú no puedes amar lo que no conoces. Sí. Entonces, si tú ves a un perrito pasando en la calle, pues sí vas a decir, ay, qué bonito perrito, pero no es lo mismo. Si agarras ese perrito, lo llevas a tu casa, lo cuidas, le das de comer, lo bañas, te vas a acabar enamorando de ese perro. Por supuesto. Lo mismo pasa con uno mismo. Si tú no te conoces, ¿cómo te puedes amar? Entonces, yo invitaría a las personas que se den al menos esa oportunidad de empezar a conocerse para poderse amar. Y entre más te amas, pues menos ansiedad, menos depresión, menos trastornos, menos padecimiento. Sí, creo que hay joyas en poderte conocer y en poderte mirar, ¿no? Ujú. Y al menos empezar a quitarte la máscara contigo mismo, Exacto, ¿no? exacto. Empezar por un lugar, Gio. Exacto. Quitarnos ya las máscaras. Pesan, estorban y de nada sirve. Son jaulas. Exacto. Muchas gracias, Gio. Y acuérdense, si vives para encajar, te puedes morir sin haberte habitado. Esto fue ¿De qué estás hecho? Dale click a la campanita, suscríbete y sigue a Gio en todas sus redes porque tiene mucha información valiosa que compartirnos. Muchas gracias, Steph, por este espacio y bueno, los vemos pronto. ¿Y tú, de qué estás hecho?